Señor. Esta semana el mundo tradicional quiere celebrar tu muerte y tu resurrección y creemos que eso está bien, pero sabemos que tú nos llamas a celebrar esto y a conmemorar cada domingo que nos encontramos, Señor. No en una semana especial, sino semana tras semana, Señor. Conmemoramos, recordamos tu muerte y tu resurrección y recordamos lo real, Señor, que tú eres y tu presencia en medio nuestro. Y por esto te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más, como dice la Escritura, juntos y en armonía, con el propósito, Señor, de recibir la dirección de tu palabra, ser edificados, ser confrontados, ser consolados por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo hoy nos ilumine en la predicación, que tu Espíritu Santo también nos guíe en la adoración, guíe aún nuestras oraciones, guíe, Señor, la comunión y la alabanza y la adoración que queremos levantar, Señor, a una sola voz, como un solo cuerpo. Dice la Escritura, cantando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor, exaltando y adorando tu nombre y reconociendo tu santidad y quien tú eres, Señor. Bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre, Señor, y te adoramos y queremos hacerlo, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Queremos hacerlo también con toda reverencia, pero también con toda pasión y con todo amor, Señor, desbordando nuestros corazones delante del trono de la gracia, en adoración genuina. Señor, gracias por estar en medio nuestro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy celebramos como iglesia para culto para nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Éxodo capítulo 33. A todos buenos días, el Señor los bendiga. A los hermanos que están conectados desde la distancia, un fuerte abrazo. El Señor les bendiga. Estamos en Éxodo capítulo 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés: diles a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y levantaba fuera del campamento a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso, le contestó el Señor.
Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Amén. Qué hermoso pasaje, qué glorioso pasaje donde se nos muestra la manifestación de la gloria del Señor. Bien, a su siervo y a su pueblo. Es una interesante conversación y un encuentro y una manifestación preciosa de la gloria de Dios, y que seguramente con profundidad estaremos viendo en el sermón. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar el nombre del Señor. Amén. Y la palabra nos invita a que cantemos con entendimiento, pero que también cantemos con gozo en nuestro corazón. Así que quiero invitarles a que tengamos esa disposición. Creo que vamos a tener aquí la letra, vamos a entonar esta canción, El Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Adoramos a Dios en esta mañana juntos, iglesia, amén. Exaltamos su poderoso nombre, cantamos juntos. El Dios que descendió desde su trono
dice la Escritura, a Él sea la gloria y el poder, porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, adoramos y exaltamos tu nombre en esta mañana. Hemos sido convencidos por tu gracia y por tu Espíritu que adoramos a un Dios que venció la muerte, un Dios vivo que resucitó, al cual exaltamos hoy, del cual es toda la gloria, toda la honra y todo el poder y todo el honor. Amén, amén. Adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un precioso himno contemporáneo que habla sobre aquello que ocurrió en la cruz, y esto llena mucho mi alma. A mí me regocija pensar en esto que expresa esta canción, que fue un glorioso intercambio, porque el Señor tomó todo aquello horrible de nosotros, tomó nuestro pecado, y dice la Escritura que Romanos que lo cargó y lo puso en su cuenta. Pero eso no quedó allí, hubo un intercambio. Él nos puso algo a nuestro favor, que fue su justicia. Y creo que esto es digno de adoración y de cantarlo. Amén. Cantemos juntos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad.
dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque es en ti, en tu justicia, en tu poder, en tu sangre, en tu muerte, Señor, y en tu resurrección, que hoy podemos ser declarados justos. Que podemos, Señor, reunirnos como pueblo para cantarte y para reconocer a través, Señor, de la melodía, de las armonías, de los instrumentos, de nuestras voces, Señor, que toda la gloria, toda la honra, tú la mereces, Señor. Aleluya, como dice este himno, aleluya a nuestro buen Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, y queremos expresarte también, Señor, que confiamos en ti con todo nuestro corazón y te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos tu precioso nombre. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más podemos ir a buscar refugio, Señor? Solo en ti hay descanso. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En
quiero invitarlos en esta mañana por un momento a orar. Esta melodía es como una oración, pero ahora quiero que ores junto conmigo, pero ores con tus propias palabras. Si en verdad tu corazón, tu vida está confiando en Cristo, si estás descansando en Cristo, en sus promesas, si estás encontrando gozo en Cristo, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por ti. Hermanos, a veces pasamos momentos difíciles, tribulaciones, angustias. Las cosas no funcionan como pensamos en nuestra salud, en el hogar, en nuestra misma comunión con Dios. Y el Señor nos invita a confiar en Él. ¿Recuerdan la palabra? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Será que podemos orar esto hoy? Señor, sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, a pesar de mí, a pesar de mis errores, mis frustraciones. Señor, has obrado todo a nuestro favor y para tu gloria. Permítenos verlo, Señor. Permítenos entenderlo, Señor. Qué difícil es. Qué difícil es, Señor. Las cosas tienden a desviarnos con tanta facilidad. Tendemos a perder el gozo de nuestro Señor con tanta facilidad. Nos abruman las cosas, las circunstancias. Pero, Señor, hoy que esta melodía sea como una oración, que sea como un bálsamo que tú escuchas, Señor, que tú abres tu oído y nos dices también que estás obrando, Señor, de acuerdo a tu perfecta y soberana voluntad. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Derramamos nuestro corazón delante de ti, deleitándonos y gozándonos en ti, Señor, porque no hay otro lugar al cual podamos ir y ser satisfechos. Todo lo demás nos deja insatisfechos, pero en ti, Señor, estamos completos. En ti estamos seguros, Señor. Por eso hoy acudimos a ti, cantando, orando, entregando nuestro corazón, Señor. Si hay alguna situación, alguna circunstancia que está poniendo en duda nuestra fe, Señor, hoy te pedimos perdón y te decimos: en ti queremos confiar con toda nuestra alma, con toda nuestra vida. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti.
confiamos en ti y en lo que tu palabra dice, que tu buena voluntad es siempre perfecta, buena y agradable, y que tú nos encaminas, Señor, hacia tu voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia. Mis hermanos, para terminar este tiempo de alabanza y adoración en esta mañana, queremos recordar este canto que habla acerca de la palabra del Señor y lo que ella es toda suficiente y alumbra nuestra vida. La palabra de Dios que es viva y eficaz, dice el Salmo 119:89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Amén. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y hoy vamos a cantar acerca de esto. Con gozo juntos. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, con tu palabra, oh Dios. Caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Amén. Vamos a cantar esta verdad. Cielo y tierra desvanecerán, pero tu palabra permanecerá. Amén. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Una vez más, juntos. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, con tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Que esto también sea una oración, amén. ¿Qué tal si lo hacemos como una oración ahora para pasar a la prédica? Señor, enséñanos a obedecer tu voz. ¿Renueva qué? Nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivir en tus propósitos, ¿con qué? Con tu palabra, oh Dios. Y caminar ¿cómo? En integridad, en todo tiempo, hacer tu voluntad al conocerte
cada día más por tu palabra, oh Dios. Señor, gracias por darnos la oportunidad de adorarte, Señor, y exaltarte con cánticos, con instrumentos, con nuestro corazón, Señor. Ahora rogamos la dirección de tu palabra y tu Espíritu Santo penetrando en lo más profundo de nuestro ser, como acabamos de cantar, Señor, renovando nuestra mente y nuestro corazón y haciéndonos caminar en tus propósitos. Que tu Espíritu Santo aplique la verdad del Evangelio a nuestras vidas y nuestras mentes estén dispuestas, Señor, para recibir la palabra de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a estar todos atentos, dispuestos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, el Señor les bendiga grande y ricamente, amén, en esta mañana. Hermoso es cantar al Señor, ¿cierto? Esas verdades bíblicas, el corazón se regocija, nuestra alma se goza en cantar estas verdades que bueno, nos enseñan su palabra y que, como cantábamos ahorita, que el Señor nos ayude a vivir esa verdad, amén. Mis hermanos que están en casa, un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga también, esperando que también estén dispuestos para escuchar su palabra, ser instruidos por ella, exhortados, animados y confortados por ella, amén. Le invito a abrir la Biblia en Marcos capítulo 9, que es el pasaje en el cual hoy vamos a estar meditando en esta mañana, amén. Hoy domingo de resurrección, que muchos religiosos celebran. Nosotros lo celebramos todos los días y todos los domingos, ¿cierto? Todos los domingos cantamos y nos gozamos porque nuestro Cristo y nuestro Señor ha resucitado, amén. Marcos capítulo 9, versículos 1 al versículo 8 es la porción que nos corresponde en esta hermosa mañana. ¿Ya lo tenemos todos? Dice Marcos capítulo 9, versículo 1, y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Versículo 2, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6, porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrado o estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, óiganlo a él, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre precioso, es tu palabra, Señor, como cantábamos ahorita, Padre. Guíanos, Señor, a ver la gloria de Cristo aquí en tu palabra, Señor. Anímanos, motívanos, Padre, a renunciar a este mundo, Padre celestial, que nuestros ojos puedan ver, Señor, la vanidad de este mundo, Señor, y la gloria de Cristo, para rendir nuestras vidas a ti y obedecerte y glorificarte, Señor, y llevar el Evangelio, Padre, y no avergonzarnos del Evangelio, sino predicar tu palabra con poder y con autoridad, Señor, para que el día que estemos delante tuyo, Señor, no nos avergoncemos de ti, Padre, ni tú te avergüences de nosotros, Padre, sino que podamos escuchar esas palabras, Señor, que añoran escuchar mis oídos. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia que predica tu palabra, Señor, y que vive para ti, Señor. Exhórtanos y háblanos hoy, Padre. Ayúdale en la debilidad del que predica, Señor, para que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes y aún los niños que están aquí y los jóvenes y los adolescentes y los que están en la universidad y aún profesores tenemos aquí entre nosotros, cuántas veces nosotros nos hemos sentido confundidos? Yo recuerdo por allá en bachillerato cuando entramos a ver física y empezaron a explicarme y ya no eran solo números, sino metieron también las letras. Yo no sé quién le dio por meter letras entre los números, entre las sumas y las restas. Y cuando el profe empieza a explicar esto, yo quedé, mejor dicho, perdido, gringo. Hasta ese momento había sido uno de los mejores en matemáticas, pero cuando llegué ahí, estaba más perdido que la mamá del Chavo, dicen por ahí. Pero en cierta ocasión el profesor se dio cuenta que mi rendimiento empezó a bajar y el profesor sacó un tiempo. Y recuerdo tanto que eran esos pupitres, ¿se acuerdan? Donde los sentaban de a dos y esto se levantaba así y uno metía los cuadernos ahí. Pues el profesor vino y se sentó a mi lado y me dijo: Juan Carlos, venga, le voy a explicar. Eso me motivó, aunque no tampoco entendí, pero me motivó, me dio ánimo. O sea, ese acto que tuvo ese profesor conmigo de sentarse y sacarme tiempo y explicarme fue algo que me motivó muchísimo. No sé si ustedes lo han experimentado con algún profesor, cuando el profesor se sienta, como que el profesor se humilla ante el estudiante y baja y le dice: ven, te voy a explicar así sea con plastilina, pero yo quiero que entiendas, ¿sí? Y gloria a Dios por esos profesores, ¿cierto? Por esos maestros que son así compasivos con los alumnos y sacan su tiempo y son dedicados. Mis hermanos, hasta este momento tenemos a unos discípulos que están más perdidos que la mamá del Chavo. No saben para dónde coger, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Mis hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes cómo estaba la cabeza de los discípulos hasta este momento? Algo que me ponía a pensar es que ellos tenían en la mente la profecía de Daniel y era lo que veíamos y lo que nos recordaba el pastor hace 8 días. Un libertador que iba a venir a hacerlos libres de ese imperio romano que los tenía esclavizados y ellos por fin iban a ser libres porque había llegado el Mesías. ¿Sí? Había llegado aquel que los iba a hacer libres de ese imperio opresor. Pedro acaba de confesar que el Señor Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, Dios mismo. Para Pedro era el momento de caminar a Jerusalén, pero no a la cruz, sino ¿a qué? A imponer el reino. Es momento que nosotros caminemos a Jerusalén y pongamos el reino y establezcamos el reino del Señor Jesús. Pero en ningún momento a Pedro se le pasaba por la mente la cruz. Y aún es más, el mismo Pedro reprochaba esa idea de que el Mesías tenía que ir ¿a dónde? A la cruz. Y Pedro tenía que ser fuertemente reprendido por el Señor Jesucristo para que él entendiera que esa era la misión que tenía que cumplir el Señor. Pero entonces escuchan la noticia inesperada, ¿sí recuerdan? Tan inesperada que para Pedro tiene que ser fuertemente exhortado. El Señor Jesús reprende a Pedro y no solo lo reprende, sino que le hace un llamado fuerte a sus discípulos y a la multitud. ¿Acerca del qué? Del precio. ¿Se acuerdan hace 8 días? Acerca del precio, del costo de seguir ¿a quién? A Jesús. El Señor Jesús tiene que hacerle un llamado fuerte a Pedro, a sus discípulos, y no solamente a ellos, nos decían hace 8 días, sino también ¿a quién? A toda la multitud. ¿Y cuál es ese precio? ¿Cuál es el costo de seguir al Señor? Lo veíamos hace 8 días. El primer punto era tomar ¿qué? La cruz. Después, ¿qué tocaba hacer? Perder ¿para qué? Para ganar. Vencer ¿qué? La vergüenza. Y entonces llegamos al versículo 1 del capítulo 9. Estamos allí. Y este versículo es un puente entre el costo de pagar el precio y la transfiguración. Es ese puente que conecta estos dos actos después de que el Señor ha hecho un llamado fuerte a los discípulos y les ha dicho: bueno, ustedes tienen que pagar un precio. Y es, tomen su cruz, hay que perder para ganar y hay que vencer ¿qué? La vergüenza. Así que el Señor, una vez más, como un maestro de maestros, no como cualquier maestro, con la paciencia que lo caracterizaba, les va a permitir contemplar el resplandor real de quién es Él, con el propósito de aumentar su fe y motivarlos. Este acto que viene enseguida es para motivar a los discípulos y decirles: claro, hay un precio que pagar, pero miren, este soy yo. Este realmente soy
yo. Por eso el título en esta mañana es Un resplandor real del Hijo de Dios. ¿Cómo es el título? Un resplandor real del Hijo de Dios. Y quizás en este primer punto me voy a demorar un poco más, mis hermanos. Hoy es domingo de resurrección, entonces ponemos 2 horas de predicación, 3 horas de predicación, no importa, ¿cierto? Nadie dijo amén, vea. Bueno, está bien, me va a demorar solo 1 hora entonces. Este punto lo he titulado ¿Cómo fue ese resplandor? Vamos a contestar 3 preguntas a lo largo del sermón. La primera es ¿cómo fue ese resplandor? La segunda, ¿cómo fue la reacción o cuál debe ser la reacción del hombre? Y la tercera, ¿cuál es la reacción del Padre? La primera, ¿cómo fue ese resplandor? La segunda, ¿cómo es la reacción de los hombres? ¿O cuál debe ser la reacción de los hombres? Y la última, ¿cuál fue la reacción del Padre? ¿Listo? ¿Los tenemos? Entonces la primera es ¿cómo fue ese resplandor? Y yo quiero que usted en un momento viaje a ese momento, ¿sí? Hasta este momento los discípulos, ¿a quién tenían los discípulos al frente? ¿Qué veían los discípulos? ¿Qué era lo que estaban viendo los discípulos con ellos? ¿A quién tenían al lado de ellos? Un hombre, como usted y como yo. Dice un pastor, si usted y yo hubiéramos podido viajar en el tiempo y llegáramos en el momento que el Señor Jesucristo está reunido con los discípulos, nosotros no podríamos distinguir quién es quién. El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un hombre, como usted y como yo, que se cansaba. ¿Se acuerda que se durmió en la barca? Que tenía hambre, que también se le saltaba el mal genio. ¿Sí? Un hombre como usted y como yo, era ese hombre que quienes estaban o estaba en ese momento, ¿con quién? Con los discípulos. Y eso era lo que veían los discípulos. Los discípulos veían un hombre entre ellos, que quizás veían algunos destellos de la gloria de Dios en sus milagros. En cómo es posible que este hombre, el mar, el viento, ¿le qué? Le obedezcan. ¿Cómo es posible que este hombre pueda dar vista a los ciegos? Pero lo que ellos estaban viendo, primeramente, ¿era a quién? A un hombre. El Señor vemos con frecuencia diciéndoles, ¿ustedes no entienden? ¿No pueden ver? No, eso lo vimos en pasajes anteriores. Y esa era la reprensión que le hacía el Señor. ¿No ven, no entienden, no pueden ver que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios? Mis hermanos, quizás en este momento tenemos que recordar, y en este voy a intentar ir a varios pasajes, así que necesito que esté bien despierto. Quizás nos puede ayudar un poco para entender Filipenses capítulo 2, vaya a su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, porque lo que yo quiero hacer es que usted intente meterse por un momento en ese momento glorioso. No quiero pasar rápidamente ese momento, porque para mí, y creo que fue un momento glorioso, y es un momento glorioso y el que añoramos todos de poder ver a Cristo tal como Él es, cara a cara. Creo que eso es lo que añora un cristiano genuino. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo. El versículo antes dice que no siendo en forma de Dios, ¿cierto? Se aferró a, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a ¿qué? A los hombres, y hallándose en forma de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Quién tenía al frente? ¿A quién tenían los discípulos al frente? Sí, claro, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Pero ¿qué era lo que estaban viendo ellos con sus ojos físicos? ¿A un qué? A un hombre. A un hombre estaban viendo ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 1. Si quiere búsquelo, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 1. ¿Listo? ¿Lo tiene? Necesito que muevan esos dedos. Juan capítulo 17 dice, estas cosas habló ¿quién? Jesús. Y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica
a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Mira el versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo, ¿qué? ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo en la tierra? ¿Cómo estaba? Sin gloria. Estaba como un hombre, como usted y como yo. Así estaba entre los hombres, sin gloria. A este Cristo, escúcheme bien esto, a este Cristo, un carpintero, hijo de un carpintero, de túnica, lo pudimos humillar, escupir en su rostro, echar suertes con sus ropas, lo pudimos golpear o azotear, lo pudimos crucificar. Esto era lo que ellos veían. Aún es el mismo Marcos presenta al Señor Jesucristo como el rey que vino a hacerse ¿qué? Siervo. Y eso era lo que ellos tenían al frente de ellos, a un hombre del cual todo mundo podía humillar, escupir, que hicieron con él lo que quisieron. Pero después viene el versículo, capítulo otra vez Marcos capítulo 9, versículo 2. ¿Qué pasó con ese hombre que estaba con ellos? ¿Qué pasó con ese hombre débil que le daba sueño y que quizás se cansó muchas veces? ¿Qué pasó con ese hombre? Ahí hay una palabra clave: se transfiguró. En el diccionario, la palabra transfigurar se dice cambiar de aspecto de una cosa o de una persona. En el griego, ustedes conocen la palabra, ¿cuál es? Metamorfosis. Es más, Lucas, en el paralelo de este pasaje, Lucas capítulo 9, versículo 29, yo se lo leo, dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. No es que le salió algo más bonito, no. Es que su apariencia cambió totalmente. Dice Lucas, su apariencia se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Me gustaba lo que decía un autor: el milagro no es la transfiguración. El milagro es que por 33 años el Señor pudo contener su gloria y que su gloria no fuera revelada. Eso era algo que a mí me sorprendía. O sea, 33 años el Señor se humilló y se hizo como nosotros, y su gloria estuvo reprimida y no salió, no se vio. Los hombres no pudieron ver su gloria. Solo estos 3 hombres que están aquí no pudieron ver su gloria. Pero yo creo que aún el pasaje, hablando de transfiguración, todavía no veo en sus rostros lo que eso debería impactarnos, porque ellos están viendo ¿a quién? A Dios mismo. Ellos están viendo a Dios, mis hermanos. O sea, ellos ya no están viendo al hombre débil, sino están viendo a Dios mismo. ¿Sabe a cuál Jesucristo vieron? Si quiere, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 19. Le voy a mostrar a cuál Jesucristo ellos vieron por un instante, por unos segundos, por unos minutos. ¿Cuál Jesucristo fue el que ellos vieron? Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 13. ¿A cuál Jesucristo ven ellos? Porque ellos caen de rodillas, porque ellos es tanto el terror que hay en su corazón. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 13 dice: y vi el cielo abierto, esto es Juan, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es ¿qué? ¿El verbo de quién? De Dios. ¿Recuerdan lo que escribió Juan, capítulo 1? El verbo era con Dios, ¿cierto? El verbo estaba con Dios, sí.
Versículo 14, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, ¿cuál es? Rey de Reyes, ¿y qué? Y Señor de Señores. Cuando este Cristo se presente, no van a haber ateos, no van a existir ateos, nadie va a decir que es ateo, sino que todos van a doblar sus rodillas, ¿cierto? Y toda lengua va a confesar que ¿qué? Que Jesús es ¿qué? Ese es el Señor. Que Jesucristo es ¿qué? El Señor. A este Jesús estaban viendo ellos. A este Jesús era el que estaban contemplando ellos. Si quieren, miren unas hojitas más atrás, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Mis hermanos, y quizás ustedes están diciendo, pero bueno, acá hay un conflicto también igual que lo tenían los discípulos, porque mi Jesús es amor, mi Jesús vino a salvar, porque mi Jesús no vino a condenar al mundo. Sí, claro, la primera vez vino ¿para qué? Para salvar. Pero la segunda vez, ¿a qué va a venir? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondennos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. ¿De la ira de quién? ¿Ustedes se acuerdan allá cuando Juan dijo, he aquí el Cordero que qué? ¿Quién estaba caminando ahí? Un hombre, caminando hacia Juan para ser bautizado. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en Apocalipsis? ¿Qué está haciendo la gente? Dice el versículo 17, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá qué? ¿A quién están viendo ellos? Al Señor Jesucristo. A Él lo están viendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre que con túnica caminaba hacia Juan para ser bautizado, es el mismo que viene con poder en el reino de Dios. Él es el que viene con poder. Mis hermanos, recuerden Marcos 8:38. Si quiere, vuelva a Marcos capítulo 9. Y recuerde las palabras que se nos decían hace 8 días. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria ¿de qué? De su Padre, con los santos ángeles. Mis hermanos, este es el Cristo al cual le hemos entregado nuestra vida. Este Cristo, el glorioso Cristo. Mis hermanos, ¿cómo no cantar glorioso intercambio y que nuestra alma se regocije? Que nuestro corazón se alegre. Mis hermanos, ¿cómo no cantar? La primera canción que cantamos hoy, ¿cuál fue? Al Dios que adoramos. Mis hermanos, mi alma creo que es pentecostal, porque salta y brinca de gozo, saber cuál es el Dios que nosotros adoramos y servimos y seguimos. Mis hermanos, este mensaje bonito que me tocó hoy es para motivarlo a usted, y recuerde cuál es el Cristo que hemos entregado en nuestra vida, que viene con poder, que reina con autoridad. Hoy en día y en esta Semana Santa se nos muestra un Cristo, y son bonitas, esas películas son bonitas, que vino, que se hizo hombre, que todos los hombres hicieron lo que quisieron con él, y hasta lloramos. Y el fin de la película, ¿cuál es? De muchas películas, termina en una cruz. Pero yo le pregunto, ¿ahí termina la película? ¿Ahí terminó todo? No, él resucitó con poder. Se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios y reina. Y la mejor noticia es que va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. Entonces, ¿cómo predicamos? ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo mostramos el evangelio? ¿Cómo vivimos el evangelio, mis hermanos? ¿Con vergüenza?
¿Por qué hemos de avergonzarnos si va a venir nuestro Rey con poder y con autoridad? ¿Por qué avergonzarnos si al que servimos está sentado en el trono y nadie le ha podido quitar de allí, ni nadie lo podrá quitar? ¿Por qué avergonzarnos si es nuestro Cristo el que reina con poder y autoridad, es nuestro Señor? ¿Por qué avergonzarnos? Y hay esperanza para nosotros, como lo dice Primera de Juan, si quiere abra su Biblia, en Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y esos somos, mis hermanos, esos somos. ¿Hijos de quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no sé a qué. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes, no iguales a Él, no igual a Dios, no, sino semejantes ¿a quién? Al Señor Jesucristo, porque le veremos como Él es. Mientras en Apocalipsis algunos corren, algunos huyen de su presencia, yo y no sé cuántos más de ustedes vamos a correr hacia Él, porque le añoramos ver, porque cantamos, ven Señor, ven pronto, anhelamos estar en tu presencia. Y entonces la pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿En los que van a huir de Él o de los que vamos a correr y nos vamos a postrar ante Él? ¿En qué grupo estás? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Es tu norte, es tu esperanza? ¿Es esta gloria la que tú añoras ver? Mis hermanos, no hay vergüenza en cuando se predica ese evangelio de que ven a Cristo y se acabaron tus problemas. Ahí no hay vergüenza, ahí no hay locura. ¿Qué locura hay en decirle a la persona, ven a Cristo y tus problemas económicos se van a acabar? ¿Qué locura hay ahí, mis hermanos? Ahí no hay locura. Ese no es el evangelio que se nos enseña en la palabra. Ese no es el evangelio con poder que ha de venir. El evangelio es que Jesucristo es el Señor y que manda a todo hombre pecador que se arrepienta, que se postre a sus pies y que le siga, que tome su cruz, que pierda para ganar. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, porque un día veremos venir al Señor en poder y gloria, y ese día nos regocijaremos con Él. ¿Amén o no amén? ¿Es tu esperanza? El primordial beneficio, el principal beneficio al cual accedemos por medio de Cristo es poder entrar a la presencia de Dios, mis hermanos. Y eso es lo más valioso. Y eso fue lo que obtuvieron estos discípulos aquí. Ellos pudieron entrar a la presencia de Dios. Mis hermanos, yo temo hoy. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos al principio del culto? ¿Cuál fue? Éxodo 33. ¿Sí recuerdan qué pasó? Unos capítulos anteriores. Éxodo nos narra cuando Moisés sube al monte y recibe ¿qué? Y mientras tanto el pueblo ¿qué hacía? En pachanga, perdidos en pecado. Y entonces llegamos al capítulo 33, cuando el Señor le dice a Moisés, vea que es interesante lo que le dice el Señor a Moisés. El Señor no le dice, vayan adelante, que les va a ir mal como perros en misa. El Señor no les dice eso. Él no les dice eso. Él les dice, vayan adelante. Y sus enemigos serán ¿qué? Derrotados. Y un ángel irá delante de ustedes y les abrirá camino. O sea, ¿cómo les iba a ir? Bien. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés dice, bueno, listo, sí Señor, ¿nos vamos? ¿Eso fue lo que dijo Moisés? No. Pero mis hermanos, si el Señor te dijera, tus próximos días vas a tener salud, vas a tener economía, vas a tener una estabilidad laboral que nadie más va a tener, pero mi presencia no irá contigo, yo no estaré contigo. ¿Cuántos de ustedes dirían amén a eso?
Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés le dijo, a mí no me interesa eso. A mí no me interesa ese bienestar. A mí lo que me interesa es que tu presencia esté ¿con quién? Conmigo. Mis hermanos, eso es lo que le tiene que interesar a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios. Lo que tiene que interesarle es eso, que la presencia de Dios esté ¿con quién? Con nosotros. Que nosotros podamos acceder a su presencia. Nosotros no nos podemos conformar con la vanidad de este mundo, como nos lo explicaban hace 8 días. La gloria de Cristo comparada con la vanidad de este mundo, ustedes lo recuerdan hace 8 días, es comparada ¿con qué? Con el estiércol, con la basura. La pregunta ¿es así para ti, mi hermano? La presencia y la comunión con Dios y el poder estar con Dios y poder entrar confiadamente a la presencia de Dios comparada con la estabilidad de este mundo, ¿es basura? ¿Es estiércol para ti? Así tiene que ser, mis hermanos. La presencia de Dios es lo más importante y es el primer beneficio que nosotros obtenemos por medio de Cristo Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Eliseo? A Eliseo no, a Moisés. ¿Qué le dijo? No puedes ver mi gloria, ¿porque qué? Porque morirás. Y aquí ellos están contemplando la gloria de Dios. ¿Y por qué no murieron? Porque está Cristo. Porque está Cristo en medio de ellos. Es Cristo Jesús quien está mostrando la gloria de ¿quién? Del Padre. Nadie puede estar en la presencia de Dios y salir como sin nada. Por eso el segundo punto es cómo fue la reacción de los hombres. Es interesante que muchos hombres dicen, yo conozco a Cristo, y llevan una vida sin temor a Dios. No le tienen miedo a Dios, no le tienen temor a Dios en sus corazones. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que eso es coherente, mis hermanos? Y es triste hoy ver los niños que están aquí, los jóvenes y los adolescentes. Niños, ¿quieren aprender hoy algo del sermón? La historia de Moisés no es una fábula, no es para entretenerlos en escuela dominical. ¿Sabes por qué está la historia de Moisés? ¿Sabe por qué está la historia de Noé? ¿Sabe por qué está la historia de Jonás? Para que tú tengas temor en tu corazón para con Dios. Para eso están. Para que nosotros tengamos temor delante de la presencia de Dios. Para conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos sus criaturas. Él nos creó y nos hizo para cumplir un propósito y es glorificarle a Él y disfrutar y deleitarnos ¿en qué? En su presencia. Estos hombres, y es curioso, porque si usted ve conmigo el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí o maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sí? Y ustedes van a leer unos versículos más adelante que ellos discutían entre sí y yo me ponía a imaginarme esa discusión. Y ustedes se imaginan, los otros discípulos dicen, oiga Pedro, ¿usted qué fue lo que dijo? Y Pedro diciendo, no, yo no sé, yo estaba, aquí está como el meme, ¿sí han visto el meme cuando está, a veces ponen a Pablo, no sé qué, recuerden que esto no lo escribió Pedro, ¿quién lo escribió? Marcos, pero ¿quién fue la primera fuente? Pedro. Entonces imagínese usted a Marcos escribiendo y Pedro dictándole. Y Pedro le dice, no, ponga ahí, yo estaba orinado del susto. Y Marcos le dice, no, pero Pedro, no podemos poner eso. No, entonces coloqué, porque él no sabía lo que decía porque estaba aterrado. Y eso era lo que pasaba con Pedro. Estaba aterrado de lo que estaba viendo. Estaba muerto del susto, y no solamente Pedro, sino los otros dos. Pero recuerde que cada uno de nosotros muchas veces reacciona de diferente forma. Algunos se ponen a hablar como Pedro y otros simplemente se desmayan. Pues los otros dos se desmayaron. Y Pedro se puso a hablar como loco, que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Del terror que tenía, del miedo que tenía. No sabía, dice el versículo, no sabía lo que decía. Mis hermanos, ellos contemplaron la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Si quiere apunte ahí, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que es lo mismo que Pablo dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de ¿quién? De Cristo Jesús. Eso fue lo que ellos vieron, la gloria de Dios, y tuvieron que caer de rodillas. Mis hermanos, estos hombres experimentaron lo mismo que se nos narra en el Antiguo Testamento de algunos hombres que tuvieron el privilegio de contemplar la gloria de Dios. Y hay muchos de esos textos, pero he querido tomar el pasaje más conocido por todos nosotros. ¿Cuál fue? ¿Cuál cree usted que es el pasaje más conocido de nosotros? Isaías capítulo 6, versículos 1 al 6. ¿Recuerdan la visión de Isaías? ¿Recuerdan cuando Isaías estaba allí? Dice Isaías, si quieres se lo voy a leer: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mire la reacción de Isaías: ay de mí, porque he perdido o porque soy pecador. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esa fue la actitud de Isaías cuando contempló ¿a quién? ¿La gloria de quién? De Dios. Mis hermanos, y si vamos al Nuevo Testamento, ¿ustedes recuerdan, parafraseando nomás, a Pablo? ¿Sí recuerdan quién era Pablo, que antes era Saulo? ¿Sí? ¿Y qué hacía él? ¿Perseguía a quién? A la iglesia. Y entonces dice que cuando Pablo iba, o Saulo iba en su caballo, se apareció ¿quién? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Y Pablo cae del caballo. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, Señor, yo te voy a seguir, pero necesito que tú también me des caballos como me dan los fariseos. También necesito que me des camas con colchón blandito, porque es que sufro de los riñones y cuando me acuesto ¿eso fue lo que dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Cristo se presenta en nuestras vidas, nosotros nos rendimos a Él sin condiciones, sin pedirle nada a cambio. Nosotros nos rendimos a Cristo y nos entregamos totalmente sin pedirle a Él nada, porque Él es el Señor de señores y nosotros sus siervos. Nosotros no le decimos: Señor, yo te voy a seguir, pero tú me das tal cosa. Yo no veo en eso en Isaías cuando vio al Señor. Yo no veo eso en los discípulos cuando están aquí viendo eso. Yo no veo eso de parte de los hombres que han visto a Cristo y contemplado a Cristo. La única respuesta es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Padre? ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? Sin reservas, sin retener nada y sin poner condiciones. Mis hermanos, y si le preguntamos a Juan, que fue el que estuvo allí, en ese momento, contemplando la gloria de Dios, Juan nos contestaría lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? ¿Y qué tal si le preguntamos a Pedro? Pedro, ¿qué fue lo que pasó allí? Pues Pedro contesta lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Si quiere abra su Biblia. Pedro nos contestaría: porque no nos ha dado a conocer la potencia o el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad.
porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una total voz fue a él enviada a la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Vea esto, cuando estábamos juntamente con él en el monte ¿qué? Santo. ¿Será que este evento no cumplió el propósito en los discípulos? Yo creo que sí, mis hermanos. Por eso es que los discípulos rindieron su vida al Señor totalmente, hasta el punto de dar sus propias vidas. Dejarlo todo. Por eso es que Pablo deja todas las comodidades con tal de seguir ¿a quién? A Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos han contemplado la gloria de ¿quién? De Cristo Jesús. Yo sigo pensando en ese momento que Pedro dice, hagamos 3 enramadas. Y es esa lucha. Sigue Pedro obstinado en no ir a la cruz, en no ir a la muerte. Pedro, igual que a nosotros, no queremos la gloria, o queremos la gloria pero sin muerte. Nosotros añoramos la gloria de Cristo pero sin sufrimiento. Nosotros añoramos ver a Cristo Jesús pero sin vergüenza en este mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo que eso no era posible. Que nosotros tenemos que predicar y que el mundo nos va a aborrecer y se va a burlar de nosotros. Y que muchos de nosotros tendremos que dar nuestra propia vida. Pero eso solo lograrán aquellos que han contemplado la gloria de ¿quién? De Cristo Jesús. Solo aquellos que ha resplandecido la gloria de Cristo Jesús en sus corazones, como lo leíamos ahorita en Corintios. Por eso es que nosotros podemos vivir en el Evangelio. Por eso es que entonces recordamos que lo que dice Pablo en Romanos, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Mis hermanos, tengo que recordar otra vez las palabras de Pedro. No estamos siguiendo fábulas, jóvenes, niños, no son fábulas lo que seguimos. No son cuentos de hadas lo que seguimos, sino es el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el poder del reino de Dios. Y Pedro puede decirnos a nosotros, ¿saben qué? Ya no me digan nada, suficiente tengo con que haya venido una voz del cielo y me haya reprendido. Si nosotros le preguntamos, Pedro, venga, ¿a usted quién lo reprendió? Él puede decir, a mí me reprendió el Hijo, me reprendió el Padre y me reprendió el Espíritu Santo. Ya vimos que el Hijo lo reprendió, ¿cierto? Aquí lo está reprendiendo el Padre, y por allá en Hechos, cuando se juntaba con los, ¿se acuerda? Con los gentiles, y después cambiaba porque se juntaba con los judíos, pues lo reprendió ¿quién? El Espíritu Santo por medio de Pablo. Y ojalá, si cada uno de nosotros necesitamos ser reprendidos, que venga la reprensión. Que el Señor nos reprenda cada vez que se nos olvide a quién hemos rendido nuestra vida, a quién le servimos, que es al Rey de ¿qué? De gloria, que está sentado en su trono. Por eso el tercer punto, ¿cómo fue la reacción de quién? Del Padre. Versículo número 7, mis hermanos. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y esto tuvo que haber sido... Yo intento imaginarme siempre cuando el pueblo le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Ya no queremos que usted nos hable más, sino queremos que ¿qué? Que Dios ¿qué? Nos hable. Y dijo Moisés, bueno, vamos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se orinaron todos del miedo. Dijeron, no, ¿sabe qué? Mejor que nos hable por medio de Moisés. ¿Usted se imagina en ese momento a Pedro escuchando y a los discípulos escuchando la voz de Dios mismo? Este es mi Hijo amado, en el cual tomó contentamiento. Mateo 17:15. Lucas dice, y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo creo que eso era para que se hubieran muerto ahí de una vez, sino que no murieron porque estaba ¿quién? El Señor Jesucristo. Mis hermanos, hay algo, un detalle más arriba en los otros versículos, y la pregunta es, ¿quiénes aparecieron con el Señor Jesucristo?
Elías y Moisés. La pregunta es, ¿por qué no apareció Abraham, el padre de la fe, y David, un guerrero? ¿No? Pues para que le diera más fe al Señor Jesucristo y para que le diera más fortaleza, un guerrero, si se venía algo fuerte. Muchos interpretan esta imagen como si Elías y Moisés le estuvieran dando ánimo al Señor. No, mis hermanos, yo creo que lo que estaba haciendo Moisés era pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname por haberle pegado a la piedra y no haber obedecido. Perdóname por no creer. Perdóname por dudar. ¿Y ustedes se imaginan lo que le decía a Elías? Perdóname por creerme el único que estaba allá predicando. Perdóname. Pero Lucas sí dice de qué hablaban. Lucas capítulo 9, versículo 31, que es el paralelo, dice que se apareció en majestad y hablaban de su salida. Y la palabra salida allí es la palabra éxodo, de su partida, de lo que él estaba haciendo. O sea, el Señor le estaba diciendo a Moisés y a Elías, vean la salvación, contemplen la salvación, contemplen la libertad del pueblo. Hoy ha venido el verdadero éxodo de mi pueblo. Hoy ha venido la verdadera liberación de mi pueblo. Y ellos entonces pudieron contemplar. Pero eso no se queda ahí. Porque ustedes tienen que recordar Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a estos dos discípulos en camino de Emaús, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús con estos discípulos? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? El versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿qué? Los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Versículo 27, y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿Y desde dónde comienza Moisés? Desde Génesis. Y después dice, y continuando con todos los que, ¿dónde comienzan los profetas? Por Elías. Elías es el referente. O sea, cuando el Padre está diciendo a él oíd, ¿a qué se refiere? A su palabra. Ahí está. Ahí está Dios hablándonos a través de ¿quién? Del Hijo. Y aún en el Nuevo Testamento, aún se nos explica aún mejor. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 al 3. Si quiere búsquelo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Mis hermanos, muchos de nosotros podemos decir, no, pero es que yo no estuve en la transfiguración. No pude ver eso. Pues vea lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por, ¿los qué? Los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor ¿de qué? De su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad, en las que Él es mi Cristo. Él es mi Cristo. ¿Es su Cristo, mis hermanos? ¿Has confiado, has entregado su vida a este Cristo? ¿Al glorioso Cristo? ¿Has creído en Él como su Señor y Salvador? Mis hermanos, quizás pueda decirme, pero yo no vi a Jesús transformado. Pero entonces tenemos que recordar Hechos 1:8. ¿Sí se recuerdan Hechos 1:8? ¿Cuándo seremos testigos? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
El reino de Dios ha venido con poder a nuestras vidas y hemos podido contemplar a Cristo y hemos visto su gloria y ha resplandecido a nuestras vidas y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y entonces hoy podemos ver. Antes éramos ciegos, ahora vemos, ahora contemplamos la gloria de Cristo Jesús, ahora nos rendimos a sus pies, ahora le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora rendimos todo lo que somos a Él. Ahora estimamos todas las cosas como basura, con tal de seguir a Cristo. Y entonces podemos decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y ahora podemos decir, como Pablo dice: tengo esa lucha, si no sé si quedarme aquí y compartir el evangelio con todas estas personas, que es algo glorioso, o partir y ver a mi Cristo, su gloria. Mis hermanos, yo espero que este mensaje cumpla el propósito de motivarte como iglesia a vivir para el Señor, a rendir tu vida a Cristo todos los días, de lunes a domingo, rendirte ante Él, someter tu vida ante Él, menguar para que Cristo crezca, glorificar a Cristo en tu casa, en tu matrimonio, glorificar a Cristo en tu trabajo y no avergonzarte de Él. Porque si te avergüenzas, el día que Él venga en poder y gloria, también se avergonzará de ti. Y si no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que este es el evangelio, que Jesús es Dios, que se hizo hombre, sí, y habitó entre nosotros, y los hombres hicieron lo que quisieron con Él, lo crucificaron, pero que el evangelio no se queda allí, sino que Él resucitó con poder, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá y juzgará a toda la humanidad. Y hay de aquellos que sean sus enemigos. Así que Él manda que todos los hombres que se arrepientan. Póngase de pie y oramos, mis hermanos. Por eso cuando cantamos glorioso intercambio no lo podemos cantar bostezando. Por eso cuando cantamos el Dios que adoramos, mis hermanos, tiene que haber gozo en nuestro corazón. Cuando venimos los domingos, por eso damos lo mejor de nosotros. Por eso no es cualquier día, sino que nos levantamos con ánimo, porque venimos a adorar y a glorificar a nuestro Rey, a nuestro Redentor, a nuestro Señor. Por eso cuando venimos no importa el precio que tengamos que pagar. No importa que hayamos madrugado toda la semana. Aún mejor, el domingo madrugamos aún más, porque hay un motivo más grande y es la gloria de nuestro Señor, que venimos a exaltar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Cierra sus ojos allí donde está. Padre celestial, Padre precioso, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Padre precioso, te alabamos y te glorificamos, Señor. Queremos verte, Señor, tal como tú eres, Señor, así como te vieron los discípulos, Padre. Anhelamos ese día, Señor, de poder contemplarte cara a cara y glorificarte y exaltarte, Señor. Pero mientras tanto, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, que cada día nos recuerdes esta palabra, Señor, para vivir para ti, Señor, para soportar las aflicciones de este mundo, Señor, para poder decir como el apóstol Pablo, Señor, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eres tú la fuente de mi gozo, de mi paz, de mi tranquilidad. Eres tú la fuente, Señor, de mi vida, Señor. ¿A quién iremos si no es a ti, al dador de la vida, Padre? Por eso te pedimos que tú nos animes cada día a través de tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria. Ayúdanos a poner nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús, no en las cosas terrenales, Señor. Ayúdanos a mirar a Cristo, Padre. Haz que nuestra visión cada día sea más clara de Cristo, del reino de Dios. Que cada día nosotros podamos ver el poder y la gloria de Dios a través de Cristo, a través de tu palabra, y alabar y glorificar tu nombre y deleitarnos en tu presencia. Bendice a mis hermanos, Señor. Yo oro por los misioneros, Padre, que quizás en este momento pasan por dificultades, que quizás sus vidas están en peligro, Padre. Señor, que ellos no duden a quien han entregado su vida, que ellos no olviden a quien sirven, Padre Celestial. Pastores que están pasando por problemas, dificultades, persecución, que ellos no olviden a quien
sirven, quién los ha llamado, Padre Celestial. Bendice y fortalece. Aún por mis hermanos aquí presentes o que quizás están en sus casas, sus hogares, que están desanimados por las adversidades de este mundo, Padre, que no olviden, Señor, a quien han rendido sus vidas, Padre, sino que te glorifiquen y te exalten y vivan para ti, Señor. Que su esperanza sea Cristo. Que nuestra esperanza sea ver tu gloria, Señor. Que no se nos olvide quién nos ha llamado, quién nos ha comprado con precio de sangre para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti, Padre. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga grande y ricamente. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Leía a nuestro hermano Juan Carlos en Juan, que aguardamos también esta esperanza de un día verle tal como Él es. Amén. Mis hermanos, quiero recordar la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y luego el versículo 7 dice lo siguiente: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al que siembra y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Amén. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría de corazón. Si has traído hoy tu ofrenda, tu diezmo para el sostenimiento de la obra, puedes apartarlo, separarlo, puedes depositarlo aquí en esta alfolí. Vamos a orar por eso. Yo quiero invitarles a estar una vez más en pie y vamos a orar para terminar. Oramos por las ofrendas. Damos gracias al Señor también por este resto de domingo, que sea de bendición. Amén. Después de una semana santa, ¿sí? ¿Sí fue santa, hermanos? Para todos nosotros. Bien, hoy muchos de nuestros hermanos están descansando, seguramente viajando. El Señor los perdone y los tenga en su gloria, hermanos. Feliz domingo de resurrección, ¿sí? Oramos por nuestros hermanos que están pasando dificultades de salud. Algunos no pueden estar aquí hoy con nosotros porque han tenido momentos difíciles de salud. Así que, como dice la Escritura, no dejemos de orar los unos por los otros. Amén. Recordemos también que el sábado 23, o sea, este sábado que viene, las damas, las mujeres, las hermanas tienen un propósito de salir para un día de mutua edificación. Yo les animo a que puedan estar, hermanas, que puedan participar, que el Señor provea para su economía y puedan hacerlo y puedan juntas participar de este tiempo de coinonía, de aprendizaje, de confraternidad. Amén. El martes a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración y estudio del Salmo 47. Vamos ya, ¿listo? Yo les animo que a los que no puedan venir, yo entiendo que aquí un martes en la noche es difícil venir por el transporte y todo, pero les animo a que se conecten, a que separen un tiempito para orar juntos y estudiar y meditar en la palabra de Dios. Hagámoslo. Esto no es, ¿cómo se dice?
no es carga para nosotros ni es malicioso, todo lo contrario, es beneficioso y produce edificación en nuestras vidas. Obviamente no lo hagas como un legalismo, ni te sientas como en un legalismo de que si no estoy el domingo me regañan, no, sino más bien dispón tu corazón para hacerlo y eso nos edifica a todos mutuamente. Amén. Entonces vamos a orar. Estemos todos en pie, arrejúntese un poquito ahí al que esté al lado para que le eche el brazo y ore, como dice la Biblia, orando los unos por los otros. Amén, amén, amén. Antes de orar, yo quiero que tome 30 segundos y pregúntele al que está a su lado, ¿tienes una petición especial por la que quieres que oremos? A ver. ¿Será que sí hay algo por lo cual orar? Cuénteselo al que está al lado. Dile, me gustaría que hoy ores por esto, que estoy pidiendo, que estoy clamando al Señor. A ver. Ninguno se quede sin hacer su petición. ¿Ya todos? ¿Sí? Como chicos juiciosos, alcemos la mano. ¿Ya todos? Que ninguno se quede sin... ¿Sí? Eso. Entonces vamos a usar estos últimos minutitos para orar. Así que yo les quiero invitar a que oren los unos por los otros y al final concluimos con una oración congregacional. Así que por favor, pueden orar. Con toda libertad, oren por el otro hermano. A ver. Gracias, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor, por bendecirnos, por escuchar nuestras oraciones, por cada una de las peticiones que hay en esta mañana en nuestro corazón. Tu palabra dice que antes que hablemos tú ya sabes todo, Señor. Hoy presentamos estas peticiones delante de ti. Oramos también por nuestros hermanos que están a la distancia, bendíceles. Suple para ellos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria y susténtales con tu gracia. Y, Señor, gracias por permitirnos tener comunión, coinonía, por poder orar los unos por los otros, quizás no solo en este momento, sino durante la semana, poder orar por esta petición de mi hermano, de mi hermana, de ser un apoyo también en la fe y orar. Gracias, Señor, por bendecir las ofrendas, bendecir nuestra economía, nuestras manos, nuestro trabajo. Nuestra salud, Señor, está en tus manos. Los proyectos, todo lo que estamos haciendo, nuestras familias, nuestra comunión contigo, Señor, bendícela grandemente. Este resto de domingo sea de bendición y edificación, de descanso, de comunión, Señor. Y esta semana sea una semana provechosa de trabajo y en lo que, Señor, podamos darte la gloria, como dice tu palabra, en todo lo que hacemos y decimos. Asístenos con tu Espíritu Santo para esto. En el nombre de Cristo Jesús damos acciones de gracias. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, un fuerte abrazo. El Señor les bendiga grandemente. Hermanos que están a la distancia, bendiciones. Chao, chao.